Sinceramente, yo lo siento mucho, van condenados al fracaso. Hasta ahorita no hay ningún candidato que le llegue, pero ni a la suela del zapato al presidente Nayib Bukele. Es un suicidio político, mucho menos un candidato a la presidencia. La licenciada Sonia Elizabeth Arana siempre ha cargado con sus aspiraciones políticas del tamaño de su ego. Soñaba con la asamblea desde hace bastante tiempo e incluso con la casa presidencial. Prometía salvar la patria y estar lista desde los 9 años, según ella misma. Después de varios fracasos, incluido una candidatura con el Cambio Democrático allá por el lejano 2012, que nadie recuerda, llegó el peor papel de todos. Buscó cobijo en el cadáver político del FMLN, convencida de que ella sola, con su corazoncito rojo de izquierda y su rostro diseminado por todas las redes sociales, iba a resucitar el partido. Encontró exactamente lo peor y se encargó de terminarlo de hundir. Al inicio de la presidencia de Bukele, la licenciada se deshacía en elogios con un fervor casi religioso y decía que el presidente no se toca, que lucharía por la reelección, que era un gran presidente y todos esos movimientos encaminados a la causa. Pero en un milagro de coherencia política de bajo presupuesto, en cuanto aquel gobierno empezó a aplicar medidas realmente radicales, esas que bajaron los homicidios a mínimos históricos, desmantelar las pandillas y que sacudieron el statu quo que tanto le convenía a ciertos partidos políticos, ella también cambió. De la noche a la mañana todo se volvió una dictadura acelerada, una involución política, un régimen autoritario, y llegó a decirle a la gente, el pueblo ignorante y fanático que aplaudía todo sin pensar. En tiempo récord pasó de defensora ferviente a opositora profesional de manual y finalmente a detractora irracional que veía el fascismo hasta en el café de la mañana, en el café de Betty Arana. Además en cada tuit del presidente y que criticaba hasta que se escribiera en inglés y peor en cada estadística que no le gustaba. Un giro tan dramático, tan conveniente y tan carente de pudor que se veía ya un guión de telenovela barata que avergonzaría. En su desesperación y con esas aspiraciones políticas que arrastraba desde hacía muchos años, la licenciada, ella misma, que se jactaba de pureza moral y de no mancharse con la vieja política, empezó a acercarse con sonrisa de oportunista y discurso reciclado a los mismos partidos que antes había destrozado a gritos, Arena y el FMLN, aquellos ladrones y corruptos de los que ella misma se burlaba sin piedad, como si fueran una peste, bueno, que sí fueran una peste en sus gobiernos. Terminó tragándose sus propias palabras con una naturalidad casi obscena, digna de un espectáculo tragaespadas de circo barato. Llegó al extremo de, arrastrarse retóricamente ante Manuel El Chino Flores, alabándolo como el gran renovador, el líder iluminado que sostuvo en pie aquel partido en sus peores momentos, solo para que le abriera un miserable huequito en ese cadáver político llamado FMLN. Un instituto ya desahuciado, en estado terminal, olor a naftalina y derrota, sin alma, sin militancia y casi sin votos, pero todavía inscrito y abierto a participar en las próximas elecciones legislativas. Como quien deja la puerta entreabierta a un fantasma que nadie quiere recibir, solo para que la licenciada pudiera seguir soñando con un curul que el pueblo claramente le rechazaba de entregar. ¡Hermanas! El FMLN sigue vivo, ¿verdad? ¡Sigue vivo, verdad! ¡Sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo! Yo esperaría de que ese 2027 entren en Santa Ana por lo menos, como mínimo, 2 diputados del FMLN. ¿Están de acuerdo? Y así, en el menor descaro, la licenciada se inscribió en el FMLN, afirmando con tono solemne que la corrupción ya era del pasado, para que segundos después matizara todo su discurso con mucha destreza para querer engañar. Dijo que venía a rescatar al partido, que todo lo malo que había criticado era del FMLN de hacía más de 10 años, no del actual. Como si el tiempo hubiera borrado de un plumazo las manchas que ella misma había denunciado. Prometió levantar la bandera roja con orgullo, primero como diputada y, ¿por qué no?, dijo más adelante, hasta llegar a la presidencia. Era más que optimista. El show completo era cínico, patético. Una mujer que se tragaba sus propias críticas, se ponía la ropa roja y se vendía como la salvadora de un partido moribundo, mientras sonreía a las cámaras como si el cinismo fuera un mérito y no una vergüenza pública. Entonces hizo campaña interna con el mismo entusiasmo como quien cree que el pueblo le debía aquel curul. Pero sentía, y con razón, que ni siquiera en ese partido la querían. Sus críticas previas y su falso liderazgo de redes la convertían en un cuerpo extraño, una invasora con micrófono y un ego inflado.
Prometía osadamente 100.000 votos, como quien regala caramelos o dulces en una fiesta, jurando que solo por sus memes y parodias virales en redes sociales, ella sola le daría 2 curules al FMLN. Y con eso, según su delirio, garantizaba la supervivencia del partido. Todo era discurso vacío, humo digital, promesas como influencer que confundía los likes con votos y viralidad con legitimidad. Un circo de vanidad donde la única que creía el guión era ella sola. Pero llegó el día de las elecciones internas y la licenciada, esa que se creía la salvadora popular del frente, quedó en quinta casilla, casi fuera, el último lugar, un puesto de consolación que ni siquiera el más optimista podía maquillar. Se filtró que presuntamente solo había cosechado 23 votos. Eso le cayó peor que un cubetazo de hielo en ayunas. Vamos a suponer que ganás. Sí, es que voy a ganar. Ok, perfecto. Sí, voy a ganar. Yo no soy irrelevante. No. Voy para arriba. Yo voy al mercado de Santa Ana y la gente, licenciada, mire lo que están, mire que la comunidad, gente que me escribe, un montón de gente, la mayoría me saludaron. Entonces, el nivel de tú a tú que hay entre los santanecos y yo es bastante cercano. Entonces, por eso yo te digo, yo le voy a sacar más de 100.000 votos. Okay. Al menos yo. No era una derrota, era una humillación pública, un espejo que le devolvió la imagen de una candidata que ni su propio partido la quería. Se incendió en indignación, exigió los datos al frente como si fuera la dueña de la verdad absoluta y por supuesto nadie le hizo el menor caso. En la frustración, de nuevo, cambió de polo con la misma facilidad con la que cambiaba de discurso. Ahora decía que estaba analizando renunciar porque el partido que dijo que había cambiado no era transparente, poniendo al FMLN como el villano y ella como la víctima eterna en su propio ego. Y así lo hizo, renunció. Después de aquella derrota interna tan ridícula como reveladora, la licenciada no se limitó a irse, dinamitó al mismo partido que juraba salvar. Usó su carta secreta más sucia, pero que la terminó arrastrando. Su relación amorosa con el doctor Rafael Aguirre, el candidato presidencial del Frente, lo denunció por deslealtad e incluso por maltrato físico, convirtiendo una ruptura amorosa personal en un escándalo político a quemarropa. Pero el fuego le alcanzó a ella también. Quedó figurando como la amante en una situación moralmente muy señalada, una figura que de un plumazo pasó de salvadora del partido a protagonista de un novelón, de un culebrón barato donde nadie salió limpio. Y el FMLN, una vez más, quedó hecho trizas por la misma persona que prometía resucitarlo. Al final, se vendió como la gran víctima, la mujer agraviada que solo buscaba justicia, pero a su paso por el FMLN fue todo menos inocente. Pleitos amorosos, pasionales, calculados y útil para buscarle un curul a cualquier precio. Sembró más división de la que el partido ya cargaba, manchó al candidato presidencial con acusaciones públicas de deslealtad y peor de supuesto maltrato, y aunque él también parece tener debilidad por las relaciones extra, fue la señora Betty Arana quien terminó de hundir el barco. Un partido que ya estaba a 3 metros bajo tierra, sin oxígeno ni esperanza, ahora va rumbo a aquella elección legislativa como un cadáver flotando, gracias a la misma que juraba resucitarlo. El cinismo, una vez más, cobró su factura y el Frente pagó el precio completo. Y ahí empezó todo cuando se descubrió eso. La señora Anaya. Yo le hablé a ella. ¿Tú hablaste con ella? Sí. ¿Y platicaron? Sí. ¿Y Y ella me fue la llamada? confirmó, yo sospechaba. ¿Ella te confirmó que era pareja Sí, sentimental de él? sí, que estaban entendiéndose. Y tú le llamaste para preguntarle. Claro, porque sospeché. Y Porque- ella te lo confirmó. Exacto. Y yo deseaba que me dijera que no. Que no. Pero sí. Y después, se siguieron entendiendo. Pero él siempre lo negó. Hasta este momento, todavía me lo sigue negando. Y así terminó aquella breve incursión, el infructífero paso de la licenciada Betty Arana por el FMLN. Un episodio que no salvó al partido, no le dio ni un solo voto extra y solo sirvió para acelerar su funeral político. La licenciada tiene absolutamente de todo en política: ego, micrófono, curso reciclado, capacidad de cambiar de trinchera y de colores más rápido que de peinado, talento para el escándalo y una habilidad casi sobrenatural para convertirse en el centro de atención de los memes. Le falta eso, sí, lo único que realmente importa en la política: liderazgo real y apoyo popular. Pero en cambio, le sobra madera para viralizar contenido dramático, culebrones, novelones en redes sociales, mientras el FMLN se hunde un poco más. Ella es la protagonista de un novelón, de un tremendo novelón de la política salvadoreña.